Muy buenos días. Tengo que confesar que el milagro que nos narra el Evangelio del día de hoy fue uno de los milagros que más me impresionó cuando yo era adolescente. El solo hecho de imaginarme la multiplicación de los panes y que tantos comieron y que fue un milagro que todos pudieron recibir, que todos pudieron tomar. El Evangelio en otras versiones nos dice que más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estaríamos hablando de que si cada varón traía a su mujer, estaríamos hablando de 10,000 personas, pero si tenían a sus niños y cada matrimonio tuviera en aquel entonces 3, 4, 5 criaturas, imagínate cuánta gente habría. Pero fue hasta después de leer todos los milagros, de leer el Evangelio, de tratar de entender qué es lo que hay atrás de cada Evangelio, que cuando leí este Evangelio, ya después de no sé qué tantas veces, me impresionó más lo que hay de fondo. Me impresionó más lo que Jesús estaría teniendo en su corazón, que es lo que lo mueve a realizar este milagro. Que Jesús haya multiplicado los panes, pues sí, es algo que sorprende si lo vemos humanamente, pero era Dios. Él podía hacerlo. Pero el por qué lo hace es lo que en realidad nos debería de llamar la atención. Voy a leer el Evangelio y dice así. Pasando de allí, Jesús vino al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Entonces se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados y los cojos caminaban y los ciegos veían y alabaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente porque hace ya 3 días que están aquí conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan por el camino. Le dijeron los discípulos: ¿cómo hacernos en un lugar inhóspito con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Les preguntó Jesús: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Entonces mandó a la gente recostarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los peces y dando gracias los partió y se los fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron los trozos sobrantes, 7 puertas llenas. Los que habían comido eran unos 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. A continuación despidió a la muchedumbre, subió a la barca y se dirigió al territorio de Magadán. Son muchas cosas que reflexionar en este Evangelio. Desde, pudiéramos decir, el impresionante diálogo que tiene Jesús con los discípulos. Denles de comer. No tenemos. Y Jesús les dice: ¿qué es lo que tienen? Y empieza todo ese diálogo de confianza que los discípulos tienen que ir suscitando. Pero como te decía en un principio, hay otro milagro que me llama más la atención. Y este a veces pasa desapercibido. Que Dios pueda multiplicar panes, lo sabemos, es Dios. Pero que Dios se preocupe de nosotros, aún de las cosas materiales, casi nosotros no lo vemos. Usualmente nos imaginamos a Jesús preocupado, angustiado por nuestra vida espiritual. Si sí estamos orando, si sí estamos yendo a misa, si sí estamos leyendo la palabra de Dios, si sí estamos rezando el rosario. Sí, vemos a Dios preocupado por nuestra vida espiritual y nos imaginamos a Dios que nos da y nos provee muchas herramientas para nuestra vida espiritual. Desde novenas, peregrinaciones, libros espirituales, videos en YouTube, por donde quiera Dios nos habla. Pero cuando reflexionamos de que este Dios eterno también se preocupa de tus necesidades materiales, también se preocupa de que puedas comer el día de hoy. Eso es impresionante,
Porque entonces no estamos pensando que tenemos un Dios muy lejano, sino más bien nuestro Dios es muy cercano a nosotros. Tan cercano que se preocupa del pan que tienes en la mesa. Tan cercano que se preocupa de tu diario vivir. Y a veces nosotros, como los discípulos, somos los que estamos ciegos y nos resistimos a querer compartir. Si supiéramos que compartiendo es donde ahí se hace palpable la multiplicación. Aquel hombre que quiera tener todo en su granero, tarde que temprano se va a podrir el grano ahí almacenado. Aquel que quiera tener todo el dinero en la cuenta del banco, tarde que temprano se va a devaluar. La mejor forma es compartir. Pero volvamos a Dios. Dios se preocupa de tu comida. Dios se preocupa de tus cosas materiales, del bus que estás esperando. Dios se preocupa de que si hoy vas a tener trabajo o no. Dios se preocupa de que si hoy tienes cobija para el frío. Dios se preocupa de ti y de todo lo que a ti te pudiera preocupar. Pero hay prioridades y en el Evangelio las menciona. Primero, antes que nada, veamos la actitud que tiene la gente. La gente sigue a Jesús y es capaz de estar atenta a estas gentes, a las palabras de Jesús por 3 días consecutivos sin comer. ¿No te impresiona? A veces nosotros vamos a misa y si el padre se tarda 1 hora 10 minutos, ya pegan el grito en el cielo. Algunos me lo han dicho: padre, su misa es tan bonita, pero lástima que dura tanto. Recuerdo lo que decía San José Escriba, que decía: no es que la misa sea larga, es que a veces es muy corto nuestro amor. Ellos tenían hambre de la palabra de Jesús. Tenían hambre de ese toque espiritual. Tenían hambre de la vida espiritual. Por eso fueron capaces de estar con Jesús 3 días atentos a sus palabras. Jesús les enseña. Y podemos manejar estos tres niveles. La palabra, Jesús les enseña. Segundo, Jesús les sana. Dios quiere sanarnos y ya hemos hablado de que los milagros de Jesús entran en toda la dimensión de la persona, no solamente a nivel de piel, sino también tu corazón, tus sentimientos, pudiéramos decir tus traumas, tus miedos, tus angustias, tus complejos, todo. Jesús quiere sanarte, pero para sanarte tienes que escuchar su palabra. Es importante. No puede haber una salud integral si no se escucha primero la enseñanza. En estos 3 días que la gente estaba ahí con Jesús, estaban escuchando su enseñanza, fueron sanados de toda dolencia. La gente se maravilla por lo que ve. Los ciegos ven, los cojos caminan. Es decir, hay milagros. Cuando se escucha la palabra y sanamos, podemos incluso, y yo creo que el milagro más grande de todos los que ahí se mencionan, de que el cojo camina, de que el ciego ve, de que el lisiado se levanta, el milagro más grande es el último, y todos se maravillaban. Hoy casi no nos maravillamos por nada. Incluso puede haber momentos, horas santas, donde oramos por los enfermos y ya hasta se nos hace tan común ver a una persona que sana y que da testimonio y que dice: hermanos, yo padecía de esta enfermedad y ya no. Se nos hace así como que ya hemos oído eso tantas veces. Pues este otro milagro que la gente se maravillaba, hoy tenemos también que recuperarlo. El maravillarnos por la obra de Dios. Escuchaban la palabra de Dios. Primer prioridad. Segunda, ser sanados. Y tercera, la multiplicación de los panes. A Dios le interesa que escuches su palabra, porque su palabra es lo más importante. Su palabra es la que hace la realidad que existe. Su palabra es la que nos ilumina en nuestro diario vivir. Su palabra es la que nos revela quién es Él. Segundo, Dios quiere sanar nuestro corazón, porque sanando nuestro corazón es como nos capacitamos para poder vivir y disfrutar la vida. Tercero, Dios se preocupa por nuestras realidades materiales, por nuestra comunidad, por nuestra sociedad. Y antes de este milagro los organiza en grupos
nosotros deberíamos también de estar organizados. Si queremos ver el mover de Dios en nuestra sociedad, si queremos ver la multiplicación. Como te das cuenta, en estos 3 niveles vemos la preocupación de Dios para el ser humano. ¿Qué es lo que le preocupa a Dios? Que escuches primero su palabra, que lo recibas, que lo conozcas. Segundo, que seas sanado, que seas capaz de sonreír y de vivir. Tercero, que no te falte lo material. Y para cada una, tendríamos que decir, en la primera se necesita acudir a Jesús y la disposición. Tercera, se necesita tiempo. La sanación no es inmediata, se necesita tiempo. Y el tercer punto, se necesita una organización social para poder ver nosotros el milagro en nuestros días. Ahora, algo que quiero subrayar. Lo que le preocupó a Jesús en ese momento es que la gente fuera a caminar y a desfallecer por el camino. Por eso les dio un pan, por eso les dio el pan, para que no desfallezcan por el camino. ¿Te suena esto familiar? Eso es la Eucaristía. Eso es el pan eucarístico, el pan que recibimos no para quedarnos ahí sentados calentando bancas, sino para que caminemos, para que avancemos, y no para que seamos nómadas, sino para que crezcamos en nuestra vida espiritual, porque nuestra vida es un caminar, es un diario caminar, y si nosotros no recibimos el alimento vamos a desfallecer. ¡Qué bonito! A Dios le preocupa absolutamente todo lo que a ti te pudiera preocupar e incluso más. Porque Dios te provee de cosas que incluso tú ni cuenta te habías dado que las necesitabas. Como la palabra de Dios, el ser sanados y el alimento para el camino. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la providencia, el Dios que nos mira, el Dios que nos contempla, el Dios que sabe lo que necesitamos y no lo pone frente a nosotros. Este Dios que no se cansa de amarnos y de proveernos de todo lo que necesitamos. Que sea Él nuestra medicina, nuestra palabra, nuestro consuelo, nuestra fuerza, nuestra alegría. Que sea Él nuestro tesoro escondido. Que sea Él la estrella a quien seguimos. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que recibimos tiene un propósito. Y las cosas creadas también tienen un propósito. ¡Qué tristeza! Yo creo que nadie compraría un carro último modelo, un Ferrari, para usarlo como lancha, ¿verdad que no? Yo creo que nadie compraría, no sé, un saco para usarlo como traje de baño. Cada cosa tiene su propósito y en la vida espiritual también. Todas las cosas que recibimos espiritualmente también tienen un propósito. Escucha esto, la Eucaristía es para que no desfallezcamos de hambre en el camino. No es para que te quedes ahí sentado en tus laureles pensando que ya todo está bien, es para que sigamos caminando. Porque si la gente de aquel entonces hubiera comido ese pan y no hubiera regresado a su casa, de cualquier manera se hubieran desfallecido ahí. Jesús les da el pan y los despide para que se vayan a sus casas a tener una misión. ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos? Y la palabra que estamos recibiendo en realidad es palabra que nos confronta, que nos anima, que nos construye, que nos ilumina. O más bien, estamos tratando de usarla para otras cosas que no son. Que si bien es cierto la palabra consuela, también es cierto que la palabra nos debe de exhortar. Y precisamente en esta confrontación es donde está nuestro consuelo. Que tengas un excelente día.